Hola, soy Jesús Nieto Martínez. Vamos a continuar con estos videos que estamos haciendo para practicar una forma en la que tú puedes enseñar o puedes también aprender matemática utilizando un lenguaje de programación como Python. Aprender o enseñar matemática usando Python. En el video anterior vimos la noción de conjuntos, hicimos un repaso, vimos cómo definir conjuntos con Python, conjuntos como listas de los elementos del conjunto. Vimos también comprensión, definición de conjuntos por comprensión y también algunas operaciones con conjuntos, uniones, intersecciones, diferencia simétrica. Vamos a continuar ahora con un tema que nos introduce ya de una vez con los números. Vamos a comenzar con los números naturales, que son estos números que utilizamos para contar la cantidad de elementos que tienen los conjuntos. Es decir, los números naturales son el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, etc. Todo número que pueda servir para representar la cantidad de elementos que tiene un conjunto. Incluimos el 0 entre los números naturales porque, como vimos la vez pasada, es posible encontrar conjunto que no tenga elementos, el conjunto vacío. El conjunto vacío es importante en matemática porque se necesita para cubrir ciertos baches que van apareciendo. Entonces, un conjunto que no tiene elementos, el conjunto vacío, esa cantidad de elementos, bueno, el 0 es necesaria para lo que vamos a hacer en la matemática que vamos a ir desarrollando. Entonces tenemos desde el 0 en adelante. Hay que hacer esa acotación porque algunos autores no incluyen el 0 en el conjunto de los números naturales. Suele denotarse el conjunto de los números naturales con una n como esta de acá. Si excluimos el 0, estamos hablando entonces de los números enteros positivos, el 1, el 2, el 3, etc. Y el conjunto de los enteros positivos lo denotamos con z más. Z porque es la letra que se utiliza para denotar el conjunto de la totalidad de los números enteros. Todavía no vamos a hablar de los enteros negativos. En este video solamente hablaremos de enteros positivos y el 0, números naturales. Cuando uno escribe esta notación está indicando que 6 es un número natural o que 6 pertenece al conjunto n, el conjunto de los números naturales. Vimos en el video anterior que utilizábamos el símbolo tachado para indicar que no es un elemento. Entonces 0 no es un elemento de z más, es decir, 0 no es un entero positivo. El 0 es un número natural, no es positivo. Bien, en los números naturales tenemos la adición, tenemos la multiplicación, todos sabemos sumar, sabemos multiplicar números naturales. Eso no tiene mayor dificultad. En la operación en que uno puede hablar de cosas un poco más interesantes es en la división. Así que vamos a decir algunas cosas sobre la división y los números naturales, ¿no? Bueno, con respecto a la adición y la multiplicación, ya las propiedades que conocemos son, bueno, la adición tiene un elemento neutro, es decir, si tú a un número, por ejemplo, al 5 le sumas 0, te da el mismo 5. En ese sentido es que es neutro el 0 con respecto a la adición.
Cualquier número que tú le sumes 0, obtienes como resultado el mismo número. Entonces, en ese sentido, el 0 es el elemento neutro de la adición. Esa es una propiedad importante. Es por esto que hemos incluido entre los números naturales el 0, para poder tener elemento neutro con respecto a la adición. Con respecto a la multiplicación también hay un elemento neutro que sería el 1. En el sentido de que si multiplicas un número por 1, el 5 por ejemplo, simplemente te da 5. Multiplicas 49 por 1, simplemente te da 49. El 1 es neutro con respecto a la multiplicación. Entonces, bueno, además de elemento neutro, esas operaciones son asociativas o conmutativas, y también hay una propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la adición, ¿no? Pero te decía que vamos a centrarnos en la división para hablar de lo siguiente. Si tienes un par de enteros positivos A y B, cuando te pedían en la escuela dividir A entre B, lo que tenías que hacer era encontrar dos números. Un número Q, que se va a llamar el cociente, el resultado de la división, y un número R, que se va a llamar el residuo. ¿Qué propiedades tienen esos números Q y R? Bueno, Q y R tienen que ser tales que al multiplicar B por Q y sumarle R, tiene que darte el número A. Estamos dividiendo A entre B. O sea, buscar un número que multiplicado por B me dé lo más cercano posible a A. Si no me da exactamente A, significa que falta un pequeño residuo, que es el R que está aquí. Entonces, ese R queremos que sea más pequeño que el número B. Estás repartiendo una cantidad A de objetos entre una cantidad B de personas. Le das a cada una de esas personas, le das Q cantidad, y es posible que te sobre. Lo que te sobra se llama el residuo. ¿Cómo se expresan estas operaciones con Python? El resultado de la división, el cociente, se obtiene con la doble barra inclinada. Y el residuo, que también se llama módulo, se obtiene con el símbolo de porcentaje. Por ejemplo, si A es el número 49, por ejemplo, y B es el número 5, queremos dividir A por B. A entre B, o sea, 49 entre 5. Para obtener el cociente, lo que estamos llamando Q, escribimos A doble barra B. Si hacemos eso, obtenemos 9. Si tú multiplicas 9 por 5, te da 45. No te da exactamente 49, todavía falta un poquito. Ese poquito que falta se obtiene con el módulo. R, estoy llamando R al residuo, escribo A módulo B, es decir, divido A entre B y me quedo con el residuo. Ese residuo es R, que sería 4. Lo que estamos diciendo es entonces que si tú multiplicas 9, que es el cociente, por 5, eso te da 45. ¿Cuánto falta para llegar a 49, que era A? El residuo, que es 4. 9 por 5, 45, más 4, 49. Lo verificamos con Python de esta manera. Multiplica B por Q y le sumas R. Eso es lo que dice la expresión que tenemos acá. Multiplica B por Q y le sumas R y tiene que darte el número A. Aquí le estamos preguntando a Python si es verdad que A es igual a B por Q más R. El símbolo doble de igualdad le pregunta a Python si es cierto que lo que está a la izquierda es igual a lo que está a la derecha. Si multiplico B por Q y le sumo R, será verdad que A, y él dice que sí. Y tú multiplicas B, que era 5, por Q, que era 9, 5 por 9, 45, y le sumas R, que es 4, da 49, que era el valor de A. Ese procedimiento se llama el algoritmo de la división. Estamos
encontrando, dados A y B, encontrando dos números, uno que se llama P, otro que se llama, perdón, uno que se llama Q, uno que se llama R. Q es el cociente, R es el residuo, y tienen la característica de que si multiplicas B por Q y le sumas R te da A, y R es un número menor que A. Ese número R podría ser 0. Cuando tú aplicas el algoritmo de la división y el residuo te da 0, significa que la división quedó perfecta. Por ejemplo, si A es 50 en vez de ser 49 como antes, y B es 5, ahora tú vas a dividir 50 entre 5. Bueno, eso te va a dar 10 y no va a sobrar nada. Y tú haces A dividido por B, es decir, la barra doble de la división te da 10. Eso lo que significa es que 10 por 5 te da 50. El residuo, o sea, A módulo B, 50 módulo 5, es decir, el residuo al dividir 50 entre 5 es 0. El residuo es 0. Esto no lo ejecuté, ¿verdad? Sí. El residuo es 0. Perdón, es que aquí A y B, como no le había dado aquí Shift Enter, no había entendido que A y B ahora son 50 y 5. Ahora sí, da 0. A vale 50, B vale 5. Cuando los divido, da 10. Y cuando hago A módulo B con este valor de A y con este valor de B, me da 0. Anteriormente había dado 4 porque no había ejecutado esta parte de acá, ¿no? Ok, entonces 50 entre 5 da 10, porque 10 por 5 es 50 y el residuo es 0. Entonces, en este caso, uno dice que el número B, que es 5, divide al número A, o es un divisor. 5 es un divisor de 50. También se dice que 50 es un múltiplo de 5, porque 50 es igual a 5 multiplicado por 10 en este caso. Ser un múltiplo, que A sea un múltiplo de B, significa que A se obtiene multiplicando B por otro número entero positivo en este caso. Recuerda que estamos hablando de enteros positivos en todo este video. Entonces, con esta definición de divisor o de múltiplo, para cualquier entero positivo n, el 1 evidentemente es un divisor. Es decir, si tú divides n entre 1, el resultado te da n y el residuo te da 0. Entonces, que sea un divisor, lo que significa es que el residuo da 0 al hacer la división. Y el mismo n también es un divisor de n. Entonces, divides n entre n, el resultado es 1 y el residuo es 0. Evidentemente, n es un divisor del mismo n, para cualquier que sea el número n. Entonces, cabe preguntarse, si tienes un número n, ¿mediante cuál procedimiento puedo encontrar yo todos los divisores de n? Tendrías que probar, bueno, dividir n entre 2 para ver si 2 es un divisor de n. Dividirlo entre 3 para ver si el 3 es un divisor entre n, y así sucesivamente con todos los números desde el 2 en adelante. Digo desde el 2 en adelante porque ya sabemos que el 1 obviamente es un divisor. El mismo n también es un divisor, así que el 1 y el n van en la bolsa, en la caja donde voy a colocar a todos los divisores de n. Ahí van seguro el 1 y n. Con los demás números hay que probar con el 2, hay que probar con el 3, con el 4, con el 5, etc. Y nos vamos a quedar con aquellos para los cuales se cumpla que al hacer el módulo, si el número se llama m, cuando hago n módulo m, el módulo tiene que darme 0. Entonces fíjate, lo que necesito es una lista a partir de la cual yo voy a ir probando con los números, dividiendo n entre esos números, y para lo que me dé 0 el residuo,
con esos números me quedo. Y entonces ahí voy a tener una lista de los divisores del número n. Eso se puede hacer por comprensión en Python. Tú vas a crear todo el conjunto de todos los divisores de n, probando, como dijimos, desde el 2 en adelante. ¿En qué momento vamos a detenernos? Ya sabemos que n es lo máximo, ¿no? N es un divisor. Significa que antes de n debo detenerme. ¿Cómo sabemos en qué número vamos a detenernos en esas pruebas? Fíjate que si al probar con el 2 me da que efectivamente 2 es un divisor de n, entonces voy a tener como divisores el 2 y el resultado de dividir n entre 2, o sea, la mitad de n. Tengo 2 y tengo la mitad de n. Si lo hago con el 3 y funciona, entonces tengo el 3 y la tercera parte de n. Si lo hago con el 4, voy a tener el 4 y la cuarta parte de n. O sea que si funciona con el 2, lo máximo que puedo tener es la mitad de n. Si no funciona con el 2, digamos que funciona con el 3, entonces lo máximo que voy a tener es la tercera parte de n. Si no funciona con el 3, sino con el 4, voy a tener como divisores el 4 y la cuarta parte de n. Es decir, lo más lejos que voy a llegar es, en el caso de que funcione, al dividir por 2, me queda la mitad de n. O sea que al probar con el 2, con el 3, con el 4, yo me voy a detener en la mitad de n. Con la mitad de n es suficiente, de ahí no voy a pasar. Entonces la lista que voy a utilizar yo para probar no es todos los números desde el 2 hasta el anterior a n, sino desde el 2 hasta la mitad de n. De hecho se puede hacer hasta antes, pero no, vamos a conformarnos con esto por los momentos. Después veremos que se puede hacer un poco más abajo. Así que voy a agarrar los números desde el 2 hasta la mitad de n y con ellos voy a ir probando a ver si esos números dividen o no, si son divisores o no de n. Vamos a aprovechar que Python tiene un método muy cómodo para construir una lista de números que se llama range. Se escribe range y tú pones un primer número, vamos a llamarlo i, y luego un número, pongo aquí j más 1 porque lo que hace range es, te va a enumerar desde i, pasando por i más 1, i más 2, i más 3, etcétera, hasta j, sin contar el que yo ponga acá. Es decir, si yo escribo aquí range 3, 14, estoy hablando de los números desde el 3 hasta el 13. Tres, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, la función, el método range, comienza desde el número que colocas aquí y llega hasta el número anterior al que colocas acá. Por eso es que coloco esto aquí. Los números que van desde i hasta j sería range de i y aquí tengo que poner j más 1. Así que si yo pongo range de 3 hasta 14, estoy hablando de los números desde el 3 hasta el 13. No se incluye el último. Cuando coloco estas llaves, recuerda que la vez pasada vimos que si escribías una sintaxis como esta, x para x en range de esto, estamos hablando de todos los números que están aquí, en el rango, desde 3 hasta el número anterior a 14. 3, 4, 5, 6, etc. Entonces fíjate, vamos a hacer la prueba para encontrar los divisores de un número n, por ejemplo n igual a 246. ¿Qué voy a hacer? Voy a llamar divisores piso n a lo siguiente. Voy a agarrar m para todos los m que estén en el rango desde n hasta la mitad de n. Recuerda que la mitad
Al dividir se escribe con doble barra. N entre 2. Y si yo quiero que llegue hasta la mitad, recuerda que range requiere que aquí coloques el número hasta donde tú quieres que llegue más 1. Así que pongo n entre 2 más 1 acá. Entonces yo voy a probar los números desde el 2 en adelante y voy a detenerme en la mitad de n. Voy a agarrar todos los m que están allí en ese rango, pero me voy a quedar solamente con aquellos para los cuales cuando yo divido n entre m, el residuo me da 0. Esos son los divisores de n, comenzando desde el 2. Ahora, eso me va a dar desde el 2 en adelante, o sea, todos los que están desde el 2 en adelante. Pero recuerda que habíamos dicho que el 1 y n también van, así que a todos ellos yo le agrego también 1 y n. Recuerda que el método union te daba, tienes este conjunto y lo vas a unir con este otro conjunto. Entonces el 1 y n, a ese conjunto que tiene 1 y n, que son divisores de n, le voy a agregar todos los demás divisores. Todos los que van desde 2 en adelante, si es que al hacer n entre ese número m, el residuo me da 0. Eso es lo que me hace esta rutina que estoy poniendo acá. Divisores, piso n, me va a mostrar ese conjunto. Todos los números que dividen a 246. Ya sabíamos que el 1 y el mismo 246 van allí porque lo estoy poniendo de esta manera. Y le estoy agregando todos los demás, desde el 2 en adelante, si es que el 2 lo divide. El 2 divide a 246 porque es par. El 3 también, porque 2 más 4 son 6, 6 son 12 y 12 es divisible por 3. Es un pequeño truquito que te puedes ir aprendiendo. Tú sumas los dígitos de un número y resulta que la suma de esos dígitos es divisible por 3, entonces ese número es divisible por 3. Ok, eso es para que vayas tomando nota. Bueno, el 6 también, el 41, etc. Entonces esto te da una manera de utilizar Python para encontrar todos los divisores de un número dado, de un número n. Repito, ¿qué es lo que haces? Bueno, entre los divisores tiene que estar el 1 y tiene que estar n. A ese conjunto yo le voy a agregar, por eso es union. Eso lo vimos en el video anterior. Este conjunto, union, o sea, unido con el siguiente conjunto. ¿Este conjunto qué es? Yo agarro todos los números que están en el rango desde 2 hasta la mitad de n, y de ellos yo voy a ver aquellos que cumplen con lo siguiente. Al hacer la división de n con ese número m, el residuo tiene que darme 0 para que ese m sea un divisor de n. Entonces de esos números me quedo con los que cumplan con esto, y a ese conjunto le agrego el 1 y el mismo n, que en este caso es 246 y me da esto. Vamos a hacerlo con otro ejemplo. Por ejemplo, vamos a poner 2, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 2, por ejemplo. Vamos a hacer lo mismo para este otro n. Y ahí está. Bueno, son bastantes, ¿no? Estos son todos los divisores de ese número. Vamos a poner uno más pequeño para, por ejemplo, 5602. Todos los números que dividen a 5602 son estos, ¿verdad? Muy bien. Fíjate que eso lo he estado haciendo cambiando este valor de n. A cada momento cambio este valor de n y hago esta rutina y obtengo este conjunto. Eso me da para definir lo que son funciones en Python. La función es, así como la función esta rango, esta función rango, tú le das este número y le das este otro número y ella te va a arrojar los números que están entre este y el número anterior a este. Si tú le das datos de entrada y te arroja datos de salida, entonces vamos a definir nosotros mismos funciones, o sea, procedimientos que reciben datos de entrada y arrojan datos de salida. Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer esto de acá, dado un número, voy a definir una función, un procedimiento que va a recibir ese número que yo le doy
y ese procedimiento va a hacer este cálculo y me va a entregar el conjunto de los divisores del número que yo le doy. Entonces, ¿cómo se definen las funciones? Se utiliza la palabra reservada def, pones def, un espacio y pones el nombre de la función que vas a definir. En este caso yo voy a llamarla divisores. Divisores y entre paréntesis el argumento, el dato de entrada que recibe la función. Colocas 2 puntos y en la línea siguiente hay que dejar 4 espacios, eso es la sintaxis de Python. Cuando defines una función va la palabra reservada def, espacio, el nombre que le vas a poner a la función, entre paréntesis el argumento o los argumentos, si es que recibe argumentos como parámetro, luego 2 puntos y en la línea siguiente 4 espacios y en este caso simplemente es el cálculo que hacíamos antes, el número que recibo n y el número 1 forman un conjunto, a ese conjunto yo le agrego lo que dijimos antes, ¿no? Todos los números que están en el rango desde 2 hasta la mitad de n, siempre y cuando el número divida a n, o sea que el residuo, el resultado de dividir n entre m, el residuo me da 0. Hago ese conjunto unido con este otro conjunto y eso es lo que la función va a arrojar. La función va a entregar, a devolver, por eso la palabra return aquí para la función. Entonces, una vez que está definido así, le damos Shift Enter y eso define la función como tal. Ahora yo puedo utilizarla, esa función divisores de n. Por ejemplo, yo quiero los divisores de 68. Lo que voy a hacer es tal cual. Esto le va a decir a Python, efectúa esta cuenta que está aquí, donde n vale 68. Y me da esto. Aquí hay otros ejemplos. Por ejemplo, está 680, divisores de 680, divisores de 35. Divisores de 101, solamente el 1 y el 101. Divisores de 19, solamente el 1 y el 19. Entonces, fíjate, para estos dos últimos casos, los únicos divisores son el 1 y el mismo número. El 1 y el mismo número. Entonces, hay algunos números enteros positivos que tienen dos divisores. O sea, el 1 y ese mismo entero. Obviamente el 1 tiene como divisor el 1. Para definir números primos comenzamos desde el 2 en adelante. Entonces podemos decir acá, tienes un entero positivo p, que no sea el 1, y ese entero positivo tiene exactamente dos divisores, entonces el número es primo. Fíjate que estoy diciendo dos divisores. O sea, el 1 no tiene dos divisores, tiene un solo divisor, que es el mismo 1. Así que si digo dos divisores acá, tiene que estar el 1 y además el mismo número. Entonces decimos que el número es primo. Vamos a definir en Python una función que nos dice si un número dado, tú entregas un número y la función te va a decir ese número es primo o ese número no es primo. O sea, la función te va a arrojar, te va a devolver true si el número es primo y false si no es primo. Verdadero si es primo, falso si no es primo. Para eso vamos a aprovechar de hablar un poco de las estructuras condicionales en Python. Ya habíamos utilizado el if antes, cuando definíamos por comprensión conjuntos. Aquí decíamos m para m en este rango si se cumple la condición tal. Ya este if lo estamos utilizando previamente. Ese if, esa condición, esa estructura condicional se utiliza mucho. Vamos a
hablar de eso un poco. Tiene esta forma, ¿no? Tú escribes la palabra reservada if, luego colocas la condición o las condiciones, luego colocas dos puntos. Lo que va a hacer el programa, el algoritmo, en caso de que se cumpla la condición, y en caso contrario, o sea, else, luego dos puntos, va a hacer lo que siga a continuación. Vamos a ver un ejemplo. Con la misma función que vamos a definir para determinar si un número dado es primo o no. Entonces dijimos que para definir la función colocamos la palabra reservada def, espacio, y voy a llamarla es primo, ¿no? Es guión bajo primo, y recibe como dato de entrada un número n. Cierra el paréntesis, perdón, dos puntos. En la línea siguiente, 4 espacios dijimos. Y entonces esta función primero debe verificar. Bueno, recuerda que dijimos que el número era primo si cuando tú calculas el conjunto de los divisores y tiene dos elementos, entonces es primo. Entonces podemos aprovechar el método, la función len, que te da la longitud de una lista. De eso hablamos también en el video anterior. Entonces tú utilizas la función divisores de n, que la definimos anteriormente. Divisores de n te da un conjunto. ¿Cuántos elementos tiene ese conjunto? Eso es lo que ese número te lo arroja el método len. Entonces calcula los divisores de n, eso es un conjunto, calcula la longitud. Si eso es igual a 2, eso es lo que dice acá, igual igual. Recuerda que el igual igual es una manera de preguntar si esto es igual o no es igual. Recuerda que hay que tener cuidado que el igual simple es el símbolo que utilizamos para asignarle un valor a una variable. En cambio, el doble igual es para comparar un objeto con otro. Entonces estamos comparando la longitud de este conjunto con el 2. Si esa longitud del conjunto es 2, o sea, si el número tiene dos divisores, entonces la función va a devolver true, va a decir que es verdad. El número dado es primo. Entonces fíjate la forma como escribimos el bloque condicional. Escribimos if, que es la palabra reservada. Si se cumple la condición que voy a colocar acá, o sea que este número sea igual a este otro, dos puntos. En la línea siguiente, 4 espacios después del if. Eso está hay que llevar esa sangría allí, esa indentación. 4 espacios acá. La función va a devolver return true, el valor verdadero. Si la longitud del conjunto de divisores es 2, el número tiene dos divisores, entonces es primo. En caso contrario, entonces uno coloca else, o sea, si no se cumple la condición que está arriba, dos puntos. ¿Qué hace la función? Recuerda, 4 espacios, la función devuelve el valor falso, false. Entonces estamos aplicando acá, repasando lo que es la definición de una función, y estamos introduciendo de una vez un bloque, una estructura condicional. Si ocurre esto, dos puntos, el programa hace lo siguiente. Si no, eso es lo que significa else, o sea, en caso contrario, devuelve falso. De esta manera definimos la función. O sea, yo hago control shift y está definida la función. Y voy a verificar con un par de ejemplos. El número 7, sabemos que es un número primo. Los únicos que lo dividen son el mismo 7 y el 1. Yo le pregunto, utilizando mi función es primo, el número 7, y él me dice true, es cierto. El número 7 es primo. El 101, ya habíamos visto antes que sí, porque
los únicos divisores son el 1 y el 101. Entonces es primo. El 19 también es primo. El 49. El 49 no es primo porque es 7 por 7. Entonces me da false acá. El número 1, es importante esto. El número 1 es primo. No es un número primo. Falso. Porque según definimos, aquí número primo debe tener dos divisores. El número 1 tiene solo un divisor, que es el mismo 1. Muy bien, el número 1 no es un número primo. Ok, para terminar vamos a recordar lo que es el máximo común divisor de un par de números, ¿no? Eso se utiliza mucho cuando estás haciendo cálculos, por ejemplo, cuando sumas fracciones. Y bueno, para muchas otras cosas, ¿no? El máximo común divisor. Es decir, tienes un par de números enteros positivos, tienen los divisores de uno, los divisores del otro. Es posible que ellos tengan divisores en común. De esos divisores nos interesa saber cuál es el más grande. ¿Cuál es el divisor común más grande entre dos números dados? Entonces, una forma de obtenerlo sería lo siguiente. Ya tenemos una función que nos dice cuáles son los divisores de un número dado. Así que si yo tengo n y tengo m, yo sé cómo obtener el conjunto de divisores de n con mi función y sé cómo obtener los divisores de m con esa misma función. Tengo divisores de n, divisores de m. Me interesa lo que tienen en común. Sería la intersección de esos dos conjuntos. Intersección de los conjuntos del paso 1. Y luego tendría que buscar el máximo elemento de esa intersección. ¿Ok? Para simplificar el asunto y para aprovechar que Python tiene sus propias rutinas aquí, vamos a aprovechar que Python tiene una que se llama max. Y tú le entregas una lista a Python y le aplicas max, este método, esta función, max arroja el máximo de esa lista. ¿Ok? Un conjunto es un tipo especial de lista. Así que esta función max acepta conjuntos también, ¿no? Así que podemos definir una función que voy a llamarla mcd, máximo común divisor. Esa función va a recibir dos números, un número n y un número m, y yo quiero que me arroje el máximo común divisor de esos dos números. ¿Qué fue lo que dijimos acá en estos pasos 1, 2 y 3? Bueno, con mi función divisores, que está definida arriba, yo determino cuál es el conjunto de los divisores de m. Determino cuáles son los divisores de n y calculo la intersección de ellos con el método intersection que vimos en el video anterior. Entonces hago intersection de divisores de m y divisores de n. Eso lo coloco en mi variable a. O sea, a es un conjunto que contiene los divisores comunes de n y m. Y luego aplico max de a. Max es una función que tiene Python ya incorporada y vamos a aprovecharla. Mi función lo que va a devolver es justamente el máximo del conjunto A. Entonces voy a darle Shift Enter para que quede definida mi función y ahora voy a aplicársela a un par de ejemplos. Voy a calcular MCD de 24 y 78. Al hacer eso me da 6. 6 es un divisor de 24, es un divisor de 78 y es el más grande divisor posible de 24 y 78. Hago lo mismo para este otro par de ejemplos. Aquí está para números más grandes. Si coloco 7 y 100, fíjate que el 7 es un número primo, solamente lo dividen el 1 y el mismo 7. Y el 100 no es divisible por 7, por lo tanto el máximo número que divide al 7 y al 100 es el 1. Bien, vamos a dejarlo hasta acá porque ha sido bastante. Hemos hablado de
funciones en Python, hemos hablado de bloques condicionales en Python y de paso hicimos un repaso de lo que es divisibilidad de números enteros positivos, que significa que un número sea divisor de otro. Vimos la forma de obtener el cociente, la forma de obtener el residuo en una división de enteros positivos, cómo obtener los divisores de un número. Y bueno, es un ejemplo más de cómo puedes estudiar tanto para repasar como para aprender, como para enseñar matemática usando Python. Son unas ideas que, bueno, sería interesante compartir y poner en práctica. Un enfoque distinto para que practiques, para que aprendas o enseñes, para que repases matemática utilizando Python. Lo dejamos hasta aquí. Soy Jesús Nieto Martínez. Hasta el próximo video.